Si cierras los ojos y piensas en la palabra hogar, quizá te venga a la mente una sala chiquita, una cocina con olor a café recalentado, un patio con ropa colgada moviéndose con el aire. Pero para millones de mexicanos y latinoamericanos, el hogar no tenía escrituras ni portón eléctrico. El hogar tenía un número. El 72. Tenía olor a torta de jamón envuelta en papel estraza, el eco de risas grabadas que sonaban aunque nadie se estuviera riendo de verdad, y sobre todo tenía un rostro flaco, curtido por el sol y el tabaco, con un bigote que parecía tener vida propia y un gorro viejo que vio pasar los años sin cambiar. Ese hogar se llamaba Don Ramón. Para muchos, ahí empezó todo. Ahí se sentía la calma. Ahí se sentía que, aunque el mundo estuviera de la fregada, alguien entendía lo que era no llegar a fin de mes y aún así seguir de pie. Pero hoy no venimos a repetir los capítulos que ya te sabes de memoria. Hoy vamos a apagar las risas, cerrar la puerta del foro y caminar despacio hacia una casa mucho más silenciosa. La casa real. La humilde casa de Ramón Valdés. Porque detrás del personaje más querido de la televisión latinoamericana, hubo una vida sencilla. Y una tristeza que casi nadie quiso mirar. Don Ramón no era una actuación. No era una exageración. No era un actor fingiendo ser pobre para causar risa. Ramón Valdés vivía casi igual que el hombre al que el señor Barriga le cobraba la renta. Vestía parecido, fumaba igual, se reía con la misma calma y enfrentaba la vida sin ambición, sin poses y sin ganas de aparentar algo que no era. Mientras otros soñaban con mansiones, carros del año y cuentas llenas, él se conformaba con tener para la renta, para los cigarros y para darle de comer a sus hijos. Cuando el Chavo del Ocho se volvió un fenómeno que llenaba televisiones desde Tijuana hasta la Patagonia, Ramón siguió viviendo en una casa modesta, en una colonia común, rodeado de chamacos, problemas de lana y una generosidad que nunca supo administrarse. Prestaba lo que no tenía, invitaba comidas aunque anduviera corto y nunca aprendió a decir que no cuando alguien necesitaba ayuda. Esta no es la historia de un programa de televisión. No es un homenaje lleno de aplausos ni de frases bonitas. Es la historia de un hombre que nunca quiso dejar de ser el mismo, aunque eso le costara dinero, salud y reconocimiento. Es la historia de alguien que pudo haber sido rico, poderoso y cómodo, pero eligió otra cosa. Eligió la dignidad. Eligió la libertad. Eligió seguir siendo Don Ramón, incluso cuando las cámaras se apagaron y ya no había risas que lo acompañaran. Mucho antes de que alguien lo llamara Don Ramón, antes del gorro, antes del bigote famoso y antes de que la vecindad se volviera hogar de millones, Ramón Valdés ya era exactamente el mismo. No nació pobre de espíritu ni ambicioso de bolsillo. Nació en una familia donde el talento sobraba y el dinero podía haber llegado fácil, pero donde él siempre eligió irse por la banqueta de sombra. Ramón nació en 1923, cuando México todavía olía a tierra húmeda y a revolución mal cerrada. Creció entre escenarios, carpas y artistas, porque los Valdés eran, sin exagerar, una dinastía del espectáculo. Su hermano mayor, Germán, el mundo lo conocería como Tintán, traje elegante, mujeres, fama, lana y excesos. Otro hermano, Manuel, el Loco Valdés, terminaría siendo uno de los rostros más grandes de la televisión mexicana. Y ahí estaba Ramón, en medio de todos ellos, viendo cómo el brillo no siempre significaba paz. Desde morro entendió algo que muchos tardan toda una vida en aprender: la fama no quita el vacío, y el dinero no compra tranquilidad. Mientras sus hermanos brillaban, él prefería quedarse atrás, jugar dominó con los cuates, echarse una chela en la banqueta y platicar con mecánicos, albañiles y gente común. No le interesaba ser el protagonista, le interesaba estar cómodo en su propia piel. ¿Hizo cine? Claro que sí. Salió en un montón de películas del cine mexicano, casi siempre en papeles chiquitos, casi siempre a la sombra de Tintán. Nunca se quejó. Nunca reclamó. Mientras hubiera para la renta y para los cigarros, Ramón estaba bien. No soñaba con premios ni con marquesinas gigantes. Soñaba con una vida sencilla, sin que nadie le dijera cómo debía ser. Y así fue también como vivió. Se casó, se volvió padre, muchas veces. 10 hijos en total, con 3 mujeres distintas. Una vida complicada, sí, pero nunca irresponsable.
Los mantenía como podía, trabajando donde hubiera chamba, aceptando papeles pequeños, saliendo de gira, haciendo lo que tocara. No había lujos, pero tampoco faltaba el cariño. En esos años, Ramón ya fumaba como si el cigarro fuera parte de su cuerpo. Fumaba al despertar, fumaba al platicar, fumaba al pensar. El humo siempre lo acompañaba, como si fuera un viejo amigo que nunca se iba. Nadie le decía nada. Nadie imaginaba que ese compañero fiel algún día le iba a cobrar factura. La vida de Ramón avanzaba sin prisa y sin escándalos. No había mansiones, no había coches del año, no había cuentas llenas. Vivía en colonias comunes, en casas modestas, en barrios donde la gente se saludaba por su nombre. Ahí se sentía en casa. Ahí no tenía que fingir. Y fue justo así, sin buscarlo, sin tocar puertas, sin levantar la mano, como el destino volvió a cruzarse en su camino. Un día cualquiera, en un foro cualquiera, alguien lo vio actuar. No vio a un comediante exagerado. Vio a un hombre real. Vio a alguien que no necesitaba actuar para ser creíble. Ese alguien era Roberto Gómez Bolaños. Chespirito no buscaba al actor más famoso ni al más guapo. Buscaba verdad. Y cuando vio a Ramón, lo entendió todo. No necesitó largas explicaciones ni ensayos eternos. Solo le dijo una cosa, una frase que cambiaría la historia de la televisión latinoamericana. Tú nada más sé tú mismo. Ramón sonrió. Eso ya lo sabía hacer. No hubo casting largo ni discursos inspiradores. No hubo promesas de fama eterna ni contratos llenos de ceros. Cuando Ramón Valdés llegó al proyecto que después se llamaría El Chavo del Ocho, nadie imaginaba lo que estaba por pasar. Era un programa más, un intento nuevo, otro experimento de televisión en un país acostumbrado a que las cosas duraran poco. Chespirito lo miró, lo escuchó hablar, lo vio fumar con esa calma tan suya y entendió que ahí había algo que no se podía fabricar. Ramón no actuaba. Ramón era. Y por eso la instrucción fue tan simple que parecía broma, no cambies nada. La ropa de don Ramón no salió de vestuario. Era su ropa. Los gestos no se ensayaron frente al espejo. Eran los mismos que usaba cuando platicaba con el de la tiendita o con el vecino. La forma de sentarse, de suspirar, de mirar al piso cuando la vida se ponía pesada, todo eso ya vivía en él. Así nació don Ramón. Sin maquillaje exagerado. Sin filtros. Sin máscaras. Al principio, nadie le dio demasiada importancia al personaje. El foco parecía estar en otros lados. En el niño huérfano, en el barril, en los golpes y las caídas. Pero poco a poco, algo empezó a pasar en las casas. La gente no solo se reía. Se reconocía. Don Ramón no era el héroe perfecto. Era flojo, sí. Deudor, también. A veces malhumorado, a veces impulsivo. Pero tenía algo que no se enseñaba en ninguna escuela, humanidad. Cuando el chavo lloraba, él era el único que no se burlaba. Cuando alguien necesitaba ayuda, aunque no tuviera ni un peso, algo hacía. Aunque fuera invitar una torta o compartir lo poco que había. Y eso conectó como un chingadazo al corazón de la gente. En México, en Centroamérica, en Sudamérica, millones veían en don Ramón a su papá, a su tío, al vecino buena onda que siempre estaba jodido pero nunca amargado. No era un personaje aspiracional. Era un personaje real. Demasiado real. Mientras el programa crecía, Ramón seguía siendo Ramón. Llegaba al foro, saludaba a todos, se sentaba en una esquina, prendía un cigarro y esperaba su turno. No se sentía estrella. No se comportaba como tal. Agradecía el trabajo, hacía su chamba y se iba a su casa. Y mientras tanto, la máquina empezaba a girar. El Chavo del Ocho se volvió un fenómeno. Televisiones prendidas en colonias, pueblos, ciudades enteras. El programa cruzó fronteras, idiomas, generaciones. Y con ese éxito llegaron cosas que a Ramón nunca le interesaron demasiado: dinero, poder, egos. Algunos compañeros comenzaron a cambiar. Compraron casas grandes, carros nuevos, negocios. Hablaban de inversiones, de contratos, de futuro. Ramón escuchaba, sonreía, daba una fumada larga y seguía igual. No era que no pudiera.
Era que no quería. Vivía en una casa sencilla, en una colonia común de la Ciudad de México. Ahí llegaba después de grabar, con olor a foro y a tabaco, a encontrarse con una casa llena de hijos, ruido y caos. Y ahí, curiosamente, se sentía en paz. Nunca aprendió a ahorrar. Nunca aprendió a decir no. Si alguien le pedía lana, la prestaba. Si alguien tenía hambre, invitaba. Si alguien necesitaba un paro, lo daba. Vivía al día, confiando en que mañana se resolvería solo. Y casi siempre, de milagro, así era. Pero ese estilo de vida, tan noble como descuidado, también tenía un costo. El cigarro seguía siendo su compañero inseparable. Fumaba en el set, en los pasillos, en su casa. Nadie le decía nada. Nadie se atrevía. Don Ramón fumaba como vivía, sin pedir permiso. El éxito del programa no lo cambió. Pero sí empezó a cambiar el ambiente alrededor de él. Las decisiones ya no se tomaban igual. El control comenzó a concentrarse. Las opiniones ya no valían lo mismo. Ramón lo sentía. No sabía explicarlo del todo, pero algo se estaba moviendo bajo sus pies. Y aunque seguía riéndose, aunque seguía entrando al foro con su gorro y su calma, por dentro empezaba a entender que ese lugar que se había sentido como casa, poco a poco dejaba de serlo. El éxito llegó como llegan las tormentas grandes, sin pedir permiso y cambiándolo todo. El Chavo del Ocho ya no era solo un programa. Era un fenómeno que se colaba en las casas desde la mañana hasta la noche, que se repetía los domingos, que se grababa en la memoria de los niños y se quedaba ahí para siempre. En los foros de Televisa se respiraba otra cosa. Había prisa, había presión, había billete. Y, aún así, Ramón Valdés seguía llegando igual. Entraba al set sin guardaespaldas, sin poses, sin esa mirada de ya la armé. Saludaba al de la cámara, al del audio, al que barría el piso. Se sentaba en una silla cualquiera, prendía un cigarro y esperaba. No necesitaba camerino propio ni trato especial. Para él, la chamba seguía siendo chamba. Mientras tanto, alrededor suyo, las vidas empezaban a inflarse. Algunos compañeros hablaban de casas nuevas en el Pedregal, de carros importados, de negocios que estaban por arrancar. El dinero circulaba. El poder también. Y con eso, el ego. Ramón escuchaba esas conversaciones como quien oye llover. A veces sonreía, a veces soltaba una broma, y luego se iba a lo suyo. Cuando terminaba la grabación, no se iba a cenas elegantes ni a fiestas con productores. Se iba a su casa. Una casa sencilla, en una colonia normal de la Ciudad de México, donde el lujo más grande era una mesa llena de chamacos haciendo ruido. 10 hijos. 10 bocas. 10 historias creciendo al mismo tiempo. Ahí no había silencio. Había risas, pleitos, carreras por el pasillo, olor a comida hecha al aventón. Ramón entraba, dejaba el saco, se sentaba y escuchaba. A veces regañaba. A veces se reía. A veces simplemente prendía otro cigarro y miraba la escena como si supiera que eso, precisamente eso, era lo único que importaba. El dinero nunca se le quedó mucho tiempo en la bolsa. Si cobraba, duraba poco. No porque no ganara, sino porque lo repartía. Prestaba a amigos, ayudaba a familiares, invitaba comidas, pagaba cuentas ajenas. Vivía con la idea ingenua, pero hermosa, de que la lana estaba para circular, no para guardarse. Nunca pensó en el futuro. Nunca planeó la vejez. Vivía el día como venía. Si había, había. Si no, se veía como. Y mientras tanto, el público lo adoraba. En la calle lo reconocían. En los mercados, en las vecindades, en los pueblos cuando salía de gira. La gente no le pedía autógrafos como a una estrella. Le hablaban como a alguien de confianza. Le decían Don Ramón con cariño, como si lo conocieran de toda la vida. Y él respondía igual, sin distancia. Pero ese cariño no siempre se traducía en estabilidad. Porque mientras el programa seguía generando millones, Ramón seguía viviendo al día. No tenía contratos blindados ni ahorros grandes. Tenía trabajo, sí, pero también tenía la costumbre de no exigir más de lo que le ofrecían. Y el cuerpo, silencioso pero paciente, empezaba a cobrar factura.
El cigarro nunca se fue. Seguía ahí, uno tras otro, como si el humo fuera parte de su identidad. Fumaba en los cortes, fumaba entre escenas, fumaba al terminar el día. Nadie se lo prohibía. Nadie lo detenía. Don Ramón fumaba como respiraba. Con el paso del tiempo, el ambiente en el programa comenzó a tensarse. Las risas ya no eran iguales fuera de cámara. Las decisiones se tomaban en otros escritorios. Las jerarquías se marcaban. Ramón, que siempre había trabajado con libertad, empezó a sentir que ya no tenía el mismo espacio para ser él. No era una pelea abierta. No había gritos ni escándalos. Era peor. Era un desgaste silencioso. Comentarios aquí, correcciones allá, miradas incómodas. Para alguien como Ramón, eso pesaba más que un insulto directo. Él no sabía de estrategias ni de poder. Sabía de respeto. Y cuando sintió que ese respeto se estaba perdiendo, algo dentro de él empezó a moverse. Una incomodidad que no se iba. Una sensación de que ese lugar que había sentido como hogar, ya no lo era tanto. El éxito seguía creciendo. La fama seguía inflándose. Pero la vida de Ramón seguía siendo chiquita. Y no por falta de oportunidades, sino por elección. Pronto tendría que decidir si quería seguir ahí, aguantando cosas que no entendía ni compartía, o si prefería levantarse, ponerse el gorro y seguir siendo él, aunque eso significara caminar hacia lo desconocido. No fue de un día para otro. No fue una explosión ni un portazo. Lo que pasó con Ramón Valdés fue más silencioso, más lento, y por eso mismo más doloroso. Porque cuando algo se rompe sin hacer ruido, tarda más en sanar. El set de El Chavo del Ocho ya no se sentía igual. Las risas seguían sonando cuando la cámara estaba prendida, pero fuera de cuadro el aire era distinto. Las decisiones creativas empezaron a bajar de otro lado. Las correcciones ya no eran sugerencias, eran órdenes. Y Ramón, que siempre había trabajado con libertad, empezó a sentirse como invitado en su propia casa. Florinda Mesa, pareja de Chespirito, fue tomando cada vez más control. Opinaba, corregía, marcaba. A muchos no les molestaba. Para Ramón sí. No porque no aceptara indicaciones, sino porque sentía que ya no había respeto. Para él, la comedia era un terreno sagrado. No se improvisaba desde la soberbia, se construía desde la confianza. Ramón no era pleitista. No levantaba la voz. No armaba escándalos. Pero tampoco sabía fingir cuando algo le incomodaba. Y esa incomodidad empezó a crecerle en el pecho como un nudo que no se desataba ni con cigarros ni con bromas. Había dinero de por medio. Mucho. Seguir en el programa significaba estabilidad, contratos, tranquilidad para sus hijos. Cualquiera en su lugar se hubiera quedado callado. Aguantar tantito. Ni modo, así es esto. Pero Ramón no era cualquiera. Para él, la libertad valía más que el sueldo. El respeto valía más que la fama. Y cuando sintió que ya no podía ser el mismo, entendió que no tenía nada que hacer ahí, por más grande que fuera el éxito. Un día, sin drama, sin cámaras, sin comunicado oficial, tomó su decisión. Llegó al foro, saludó a los técnicos como siempre, recogió sus cosas, pocas, porque nunca acumuló mucho, se puso el gorro y se fue. No hubo despedida formal. No hubo aplausos. Solo miradas que entendían y otras que no. Renunció al programa más exitoso de la televisión latinoamericana por una razón que hoy suena casi absurda: dignidad. Salió caminando, sin saber exactamente qué venía después. Sin plan B. Sin ahorro grande. Solo con la certeza de que no iba a traicionarse. Afuera, la vida no era fácil. Ya no había sueldo fijo ni reflectores constantes. Pero había algo que él necesitaba más que todo eso: seguir siendo Ramón. El público se dio cuenta de inmediato. Don Ramón ya no estaba. La vecindad se sentía rara. El señor Barriga no tenía a quien cobrarle. Doña Florinda perdió su contraparte. El Chavo se quedó sin esa figura paterna improvisada que lo protegía sin decirlo. El programa siguió, pero algo se empezó a apagar. Mientras tanto, Ramón siguió adelante como pudo. Aceptó proyectos pequeños,
Programas que no duraron, ideas que no cuajaron. Nada volvió a ser igual en términos de éxito, pero él no se arrepentía. Prefería una vida más dura antes que un lugar donde ya no se sentía respetado. Fue entonces cuando apareció de nuevo Carlos Villagrán, Kiko. Su amigo. Su cómplice. Juntos se fueron a probar suerte a otros países, a otros formatos. Venezuela, giras, carpas. No había lujo. Había carretera, hoteles baratos, comidas improvisadas. Pero había risas reales. Y eso, para Ramón, era suficiente. El cuerpo, sin embargo, empezaba a resentir los años, el humo, el cansancio. Pero él seguía. Siempre seguía. Con el mismo humor seco, con la misma calma, con la misma frase lista para quitarle peso a la desgracia. Antes de continuar, vale la pena detenernos un segundo y preguntarte algo, porque esta decisión no cambia todo. ¿Tú te hubieras quedado por el dinero, o te habrías ido por respeto a ti mismo? Porque esa elección, la que hizo Ramón sin hacer ruido, es la que define todo lo que vino después. La carretera no perdona. No tiene aplausos, no tiene camerinos, no tiene segundas tomas. La carretera es recta y honesta, como la vida que Ramón Valdés eligió después de dejar la vecindad. Ahí no había risas grabadas ni público asegurado. Había pueblos chicos, plazas polvosas, carpas que se armaban y desarmaban con las mismas manos cansadas de siempre. Con Carlos Villagrán volvió a subirse a escenarios, pero ya no eran foros de Televisa. Eran circos improvisados, teatros modestos, ferias donde el sonido fallaba y el telón se atoraba. Dormían donde se podía, comían lo que alcanzaba, viajaban horas enteras con el cuerpo adolorido y la garganta reseca. Aún así, cuando se abría la carpa y entraba la gente, Ramón se transformaba. No en estrella. En anfitrión. Salía, miraba al público y entendía algo que nunca había olvidado: la gente no paga por ver perfección. Paga por sentirse acompañada. Y él sabía hacer eso mejor que nadie. Con una mirada, con un gesto mínimo, con una frase dicha al tanteo, hacía reír a niños y adultos por igual. Era el mismo Don Ramón, pero sin reflectores. Por las noches, cuando el ruido se apagaba, volvía el silencio. Y con él, el cigarro. Siempre el cigarro. Ramón fumaba como si el humo fuera la única forma de quedarse quieto. Fumaba para pensar, para descansar, para no sentir el cansancio que ya empezaba a doler más de la cuenta. Tosía a veces, pero se reía y decía que no era nada. No más es el frío, decía. O el polvo del camino. Mentía un poco. Lo sabía. Pero no quería saber más. La vida en carpas no era romántica. Era dura. El dinero entraba y salía rápido. No había seguridad médica ni planes a futuro. Pero había algo que a Ramón le importaba más que todo eso: contacto con la gente. Después de cada función se quedaba platicando, firmando autógrafos, escuchando historias. La gente le contaba su vida como si lo conociera de siempre. Y él escuchaba con atención, como si cada historia fuera importante. El cuerpo, sin embargo, no entendía de dignidad ni de principios. El cuerpo cobra lo que se le debe. Y el de Ramón ya llevaba años guardando cuentas. Dolo. R de estómago, cansancio constante, una flacura que ya no era broma. Los amigos lo veían y se preocupaban. Él respondía con humor: no se apuren, si todavía aguanto otro rato. Pero ese rato se iba acortando. En uno de esos regresos a la Ciudad de México, el dolor ya no se quitó. No fue una molestia leve ni algo que se pudiera ignorar con otro cigarro. Fue un golpe seco que lo dobló. Hospital Santa Elena. Paredes blancas. Olor a desinfectante. Un lugar donde ya no había público ni chistes que alcanzaran. Los doctores hablaron claro. Cáncer. El estómago dañado. Años de tabaco cobrando factura. Había que operar. Había que cambiar la vida. Dejar de fumar. Comer distinto. Cuidarse. Ramón escuchó en silencio. Asintió. Prometió cosas que sabía que no iba a cumplir del todo. Lo operaron. Le quitaron parte del estómago. El cuerpo salió adelante, pero quedó marcado. Cuando despertó,
todavía adolorido, pidió lo mismo de siempre. Un cigarro. Le dijeron que no. Se rió. Esperó a salir del hospital y prendió otro. No por rebeldía. Por costumbre. Por miedo. Por no saber vivir de otra manera. Volvió a trabajar cuando pudo. Regresó a la televisión con Villagrán en ya que Kiko estaba más flaco, más lento, pero seguía teniendo ese brillo que no se aprende. En su última escena, entró a un cementerio envuelto en niebla. Caminó despacio. Cruzó una reja y desapareció de cuadro. Nadie lo dijo en ese momento, pero esa escena parecía un aviso. Una despedida adelantada. Poco después, el cáncer regresó. Esta vez no pidió permiso. Se extendió, se metió en la columna, lo dejó sin fuerzas. El dolor ya no se iba con humor. Ya no se iba con cigarros. Ramón pasó de la carretera a la cama. De la risa al silencio. Y fue ahí, en esa quietud obligada, donde empezó el verdadero final. El hospital no se parecía en nada a los foros ni a las carpas. No había luces, no había público, no había risas que taparan el silencio. Solo el sonido constante de las máquinas y el olor metálico que se queda pegado en la garganta. Ramón Valdés pasó de ser el hombre que siempre estaba en movimiento a quedarse quieto, demasiado quieto, mirando el techo como si ahí pudiera encontrar respuestas. El cáncer ya no era una palabra lejana. Ya no era una amenaza. Era una presencia. Se había metido en la columna, le robaba fuerzas, le doblaba el cuerpo y le arrancaba el aire. El dolor era constante. La morfina ayudaba, pero no hacía milagros. Aún así, Ramón seguía siendo Ramón. Cuando llegaban las visitas, hacía chistes. Chistes negros, secos, de esos que incomodan pero alivian. No hablaba de miedo. No hablaba de arrepentimientos. Hablaba de cualquier cosa, menos de la muerte que ya estaba sentada a los pies de la cama. Sus hijos entraban de uno en uno. Algunos ya grandes, otros todavía con cara de no entender qué estaba pasando. Ramón los miraba con esa mezcla de orgullo y culpa que solo tienen los padres que saben que no dejaron dinero, pero sí dejaron amor. Les apretaba la mano. Les sonreía. Les decía que todo iba a estar bien, aunque ninguno de los dos lados lo creyera del todo. Angelines Fernández fue de las que no faltó. Llegaba, se sentaba cerca, lo miraba en silencio. No necesitaban hablar demasiado. Se entendían. Habían compartido escenario, risas, cansancio y ahora compartían algo más pesado. Ella sabía que se estaba despidiendo, aunque no lo dijera en voz alta. Carlos Villagrán también llegó. El amigo. El cómplice de carretera. El que sí estuvo cuando ya no había cámaras. Se sentó junto a la cama, lo vio flaco, frágil, y se le quebró la voz. Ramón lo notó de inmediato. Y, fiel a su estilo, no dejó que el momento se volviera solemne. Estoy mal, Carlos, ya me voy. Le dijo, con esa media sonrisa que todavía aparecía. No llores, cachetón. Allá abajo te espero. Carlos se rió llorando. Ramón también. Porque hasta en eso, en la despedida, se negó a dejar de ser quien era. Pero no todos llegaron. Hubo ausencias que pesaron más que el dolor físico. Roberto Gómez Bolaños no apareció. Tampoco varios del elenco. Algunos por trabajo, otros por distancia, otros por incomodidad. Las razones se dijeron después, pero en ese cuarto blanco solo existía el vacío. Ramón no reclamó. No preguntó. No dijo nada. Se quedó callado, mirando al techo, fumándose el silencio como se había fumado la vida. El 9 de agosto de 1988, Ramón Valdés murió. Sin escándalos. Sin homenajes oficiales. Sin cámaras transmitiendo el momento. Murió como vivió, sin hacer ruido. El funeral fue sencillo. Nada de alfombras rojas ni discursos grandilocuentes. Lo despidió el pueblo. Albañiles, amas de casa, niños, abuelas. Gente común. Gente que lo sentía suyo. En el panteón, Angeline se aferró al ataúd como si no quisiera soltarlo nunca. Lloraba repitiendo una sola palabra, una y otra vez, sin control. Mi Roro, mi Roro.
Esa imagen se quedó grabada para siempre. Más fuerte que cualquier escena de televisión. La ausencia de Chespirito no pasó desapercibida. Hubo enojo. Hubo coraje. Hubo gente que no entendió. Años después, él mismo admitiría que se arrepentía de no haber ido. Pero los arrepentimientos, cuando llegan tarde, ya no alcanzan. Con la muerte de Ramón, algo más murió también. El Chavo del Ocho siguió un tiempo, sí, pero sin alma. La vecindad ya no era la misma. El centro se había ido. El programa empezó a apagarse poco a poco, como se apagan las casas cuando ya nadie vive en ellas. Y aquí vale la pena hacerte una pregunta, porque esta parte no tiene respuesta fácil. ¿Crees que el éxito justifica las ausencias cuando alguien que fue clave está a punto de irse? Dicen que uno se muere 2 veces. La primera, cuando el cuerpo deja de respirar. La segunda, cuando nadie vuelve a pronunciar tu nombre. Ramón Valdés nunca conoció esa segunda muerte. Porque aunque su ataúd bajó a la tierra aquella mañana gris, algo muy raro pasó después. Algo que no ocurre con cualquiera. Su rostro empezó a aparecer en murales pintados a brocha gorda en barrios de México, en playeras vendidas en tianguis, en tatuajes hechos con tinta barata pero con devoción verdadera. Don Ramón no se fue. Se quedó. En Brasil lo llamaron Seu Madruga y lo adoptaron como figura de culto. En Perú, en Colombia, en Venezuela, la gente seguía repitiendo sus frases como si fueran consejos de vida. No eran chistes. Eran filosofía de barrio. No hay trabajo malo, lo malo es tener que trabajar. La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Frases simples. Frases de alguien que nunca pretendió ser sabio, pero terminó siéndolo. Con el paso de los años, quedó claro algo que en su momento pocos quisieron aceptar: Don Ramón era el corazón del programa. Sin él, la vecindad se sentía vacía. El señor Barriga ya no tenía a quien cobrarle. Doña Florinda ya no tenía contra quien estrellar su enojo. El Chavo se quedó sin esa figura paterna improvisada que lo cuidaba sin abrazarlo, que lo regañaba sin humillarlo. El programa siguió un rato más, sí, pero como siguen las casas abandonadas. Con las luces prendidas, pero sin vida adentro. Y mientras tanto, en el mundo real, Don Ramón seguía siendo hogar. Para los que crecieron pobres. Para los que vieron a su papá partir temprano. Para los que aprendieron a reírse de la desgracia porque no quedaba de otra. Para los que nunca tuvieron mucho, pero nunca dejaron de compartir. Ramón Valdés representó al latinoamericano común, endeudado, chambeador informal, orgulloso, terco, cariñoso con los suyos. Un hombre que nunca ganó la vida. Pero tampoco dejó que la vida lo ganara a él. Pudo ser rico como sus hermanos. Pudo quedarse callado y cobrar. Pudo cuidar su salud y vivir más años. Pero eligió ser él. Eligió vivir sencillo. Elegir ayudar aunque no alcanzara. Elegir la dignidad aunque doliera. Y por eso, aunque su casa fue humilde, aunque nunca tuvo mansiones ni autos del año, hoy sigue siendo el hogar emocional de millones. Porque el hogar no siempre tiene techo. A veces tiene bigote. A veces tiene gorro. A veces fuma demasiado. Y a veces, sin saberlo, te acompaña toda la vida. Don Ramón nunca supo que iba a ser eterno. Nunca lo buscó. Nunca lo planeó. Simplemente fue. Y eso, en un mundo lleno de apariencias, vale más que cualquier éxito. Gracias por quedarte hasta aquí, por escuchar esta historia y por mantener vivo el recuerdo de alguien que, sin proponérselo, nos enseñó que se puede ser pobre de bolsillo, pero rico de alma.